Pasamos entonces a la presentación de Natalia Serna con el trabajo Solvencia Financiera de las aseguradoras en salud. Buenos días. Este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con Álvaro Riascos, Mauricio Romero, Sergio Camelo y Ramiro Guerrero. Es un trabajo que voy a profundizar sobre lo que Álvaro Riascos expuso en el panel del día de ayer sobre ajuste de riesgo. Esta es la agenda de la presentación. Primero les voy a hablar de la motivación de este trabajo y el objetivo, los datos con los que contamos, la metodología y los resultados que obtuvimos, y unas conclusiones. Entonces, durante ese panel, el superintendente de salud había mencionado que garantizar la solvencia financiera de las aseguradoras en salud es muy importante para garantizar también la solvencia de todo el sistema. Entonces, una de las formas de garantizar esa solvencia es establecer unos requerimientos patrimoniales que hagan que las EPS pues, no vayan a tener una probabilidad de quiebra tan alta. Entonces, nuestro objetivo con este trabajo es estimar cuál es ese nivel de patrimonio que tienen que tener las EPS para que su probabilidad de quiebra no sea tan alta, y eso lo hacemos asumiendo primero que la pérdida de las EPS sigue una distribución normal, y también asumimos, pues calculamos esa pérdida condicional en unos grupos de riesgo que hemos usado a lo largo de estos trabajos. Para realizar este ejercicio nosotros contamos con información de las bases de suficiencia del ministerio. Usamos información de 2009 a 2011, en esta presentación solo nos vamos a enfocar en 2010 y 2011, y contamos con datos de corte transversal sobre todas las atenciones, procedimientos o servicios que hayan recibido los afiliados al sistema durante el año. Como son, en el 2010 había casi 25 millones de afiliados asociados a casi 300 millones de atenciones médicas, esos son muchos datos. Entonces, para facilitar el cómputo, lo que hicimos fue elegir una muestra aleatoria de 1 millón de afiliados y pegarles todas las atenciones que recibieron durante el año, y eso nos deja con un total casi de 30 millones de observaciones por año. Entonces, por cada afiliado, nosotros observamos la EPS a la que está afiliado, la IPS donde recibió el servicio, observamos el costo del servicio, la fecha en la que lo recibió, el diagnóstico con un código, la edad, el sexo y el municipio donde reside. Nosotros definimos el costo total de un afiliado como la suma de todos los servicios o procedimientos que recibió durante el año. Y para construir los grupos de riesgo que van a ser importantes más adelante, categorizamos los municipios usando las zonas UPC que define el DANE como conurbado normal y especial, y el diagnóstico médico se va a asociar a una lista de 30 enfermedades de larga duración o enfermedades crónicas que se han definido, que las había definido Álvaro Riascos en conjunto con Sergio Camelo y un equipo de médicos, y en esas 30 enfermedades categorizamos cada afiliado. También categorizamos la edad en unos grupos etarios que son los mismos que utiliza el ministerio para calcular la UPC. Entonces, aquí vemos un poco de estadísticas descriptivas. En esta tabla está la distribución de afiliados por EPS, esto se puede ver como la participación de mercado de cada una de las EPS, están encriptadas. Entonces ahí vemos que entre las 3 más grandes EPS se concentra casi el 50% de los afiliados, y la EPS más pequeña tiene tan solo el 0.10% de los afiliados. Esta es la distribución de afiliados por zonas, pues es de esperarse que la mayoría de afiliados al sistema de salud se encuentren en zonas de conurbado, que son municipios cercanos a las zonas metropolitanas y dentro de las zonas metropolitanas.
sorprende que haya más afiliados en zonas especiales que en zonas normales y las variaciones de estos porcentajes a lo largo de los años no son muy significativas. Esta es la distribución de afiliados por grupo etario. Aquí, pues claramente, la mayoría de afiliados se concentra en el grupo 5, que va de los 19 a 44 años, pero pues eso es porque el rango de edad que está cubriendo es mucho más amplio que los demás grupos etarios. En esta gráfica vemos la distribución de afiliados por sexo, es parecida a la cantidad de hombres y mujeres que hay a lo largo de los años dentro del sistema. Esta tabla va a ser bien importante para lo que viene adelante, es la proporción de afiliados que tienen enfermedades de larga duración en cada EPS. Lo que nosotros vamos a definir más adelante es que dependiendo de esa proporción, cuanto más alta sea, pues mayor debería ser el patrimonio que tiene la EPS porque está asumiendo un riesgo de salud de suscripción más alto. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay una EPS que tiene casi el 30% de sus afiliados con enfermedades crónicas. Y también aquí hay otra EPS con el 21%, y pues eso es un porcentaje relativamente alto de su población de afiliados con enfermedades crónicas. Esta es una gráfica del costo medio por grupo etario, como pueden ver tiene una forma de U. Los recién nacidos le cuestan al sistema un poquito más que cuando entran a la adolescencia o son adultos jóvenes, pero una vez pues ya se vuelven más viejos, entonces le cuestan más al sistema. En esta vemos el costo medio por sexo. En general, para todos los años se ve que las mujeres le cuestan un poquito más al sistema que los hombres y esas variaciones entre años no son significativas. Entonces, dado eso, lo que vamos a hacer es calcular el patrimonio mínimo y para hacerlo definimos el patrimonio mínimo como el cuantil 0,99 de la distribución de pérdidas de una EPS, es decir, cuál es la máxima pérdida que la EPS puede soportar para que su probabilidad de quiebra sea del 1%. Para poder calcular eso, lo que hacemos es dividir la población nacional de afiliados, en nuestro caso la muestra de 1 millón de individuos, en unos grupos de riesgo, y esos grupos de riesgo, cada uno es una combinación específica de sexo, grupo etario, zona UPC y diagnóstico. Entonces, por ejemplo, un grupo va a ser mujeres entre 19 y 44 años que sufren de artritis en un conurbado, por ejemplo. Entonces, nuestra variable de interés va a ser el gasto de cada uno de los individuos dentro de su grupo de riesgo, ajustado por los días que están compensando el sistema. Definimos D mayúscula como el total de días compensados dentro de un grupo de riesgo y nuestra variable de interés es el gasto individual, que básicamente lo que está diciendo es cuánto le cuesta un día compensado a un individuo dentro de su grupo. Si sacamos la media de esta variable y la anualizamos, entonces obtenemos el gasto promedio dentro de un grupo de riesgo, que resulta ser la misma fórmula que utiliza el ministerio para calcular la UPC. Si a esta misma variable le sacamos pues su varianza, entonces esta va a ser la varianza del gasto. Y lo que vamos a ver es que cuanto mayor sea la varianza, también va a ser más alto el patrimonio que debe tener la EPS. Siendo P la UPC que le paga el gobierno o la que nosotros definimos a la EPS, entonces el promedio del gasto de la EPS está dado por esta fórmula y esta va a ser la varianza del gasto de la EPS. Las anteriores eran de toda la población. Entonces vamos a hacer 3 ejercicios. El primero es suponiendo que el gasto dentro de cada uno de los grupos de riesgo corresponde exactamente con lo que le está pagando el gobierno a la EPS. Ese lo vamos a llamar pago crónicas. El segundo ejercicio es la fórmula actual del gobierno, que es calcular la UPC por sexo, grupo etario y zona UPC, y como pues, ustedes deben saber, el ajuste de riesgo ex post que realiza el ministerio del gobierno es la cuenta de alto costo, que simplemente a las EPS con una proporción de individuos con enfermedades crónicas muy altas pues les da un poco más de plata.
Y el tercer escenario es una UPC que no segmenta el riesgo de ninguna manera. Entonces, en nuestro caso, el individuo de interés no es solo el afiliado, sino la combinación EPS-afiliado, y la razón de hacerlo así es que un individuo puede cambiarse de EPS durante el año. Entonces, para asignar correctamente los días compensados que aparecen en la base de datos, pues nuestro individuo de interés es esa combinación. Estos son los resultados del patrimonio mínimo total que debían tener las EPS en el 2010 bajo cada uno de los escenarios. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, para la EPS-B, si se le pagara como el gobierno, además teniendo en cuenta la cuenta de alto costo, esa EPS tenía que acumular 40.000 millones de pesos de patrimonio. Pero si se le pagara bien, es decir, segmentando la población por diagnóstico además, debería tener un patrimonio tan solo, pues comparado con tan solo de 16.000 millones de pesos. Y si no se le pagara ajustando por ningún tipo de riesgo, pues tendría que tener casi 760.000 millones de pesos de patrimonio. Los valores que aparecen negativos, por ejemplo, esta EPS, significa que bajo el esquema actual de pago del gobierno se le está dando mucho más plata, entonces en realidad tendría que desacumular. Los resultados son bien consistentes entre años. Si volvemos a ver la EPS-B, bajo el pago actual tendría que acumular 69.000 millones de pesos de patrimonio, y si se le pagara bien tendría que acumular tan solo 14.000. En esta gráfica, pues lo que estamos mostrando es que esos resultados son estables entre años, son consistentes, no hay variaciones muy significativas entre los patrimonios que deben tener, y aquí se puede ver que las EPS que tienen mayores patrimonios son la B, la D, K, y esas EPS corresponden con las EPS que tienen una proporción de afiliados con enfermedades de larga duración más altas. Si dividimos ese patrimonio entre el total de afiliados que tenían las EPS en el año, pues entonces aquí mostramos el patrimonio por persona. Entonces fíjense que incluso después de ajustar por la cuenta de alto costo, esta EPS tenía que poner por afiliado 14.000 pesos, pero si se le pagara bien, tendría que poner solo 6.000 pesos por afiliado. Y si se le pagara sin ningún tipo de ajuste, 280.000 pesos. Y en 2011, de nuevo los resultados son muy similares, 24.000 pesos pagándosele como ahora, 5.000 pesos si se le pagara mejor y 270.000 pesos si se le paga sin ningún tipo de ajuste. Ahora, no necesariamente a medida que crece el número de afiliados, el patrimonio total tiene que crecer como una función lineal del número de afiliados, sino que puede crecer más lentamente o más rápidamente con el número de afiliados, y eso es lo que vamos a ver en esta sección. Entonces, vamos a ver cómo se mueve el patrimonio mínimo total y por afiliado durante 2010, y realizamos el ejercicio para estas dos EPS solo por cuestiones de exposición. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que crece la población de afiliados, el patrimonio mínimo total que debe tener la EPS crece rápidamente durante los primeros porcentajes de aumento, pero luego va creciendo más lentamente. O sea, es como una curva, aquí pues se ve casi como una línea recta, pero en realidad es curva. Si vemos el patrimonio mínimo por persona, pues esta gráfica responde a ese movimiento, a ese crecimiento cada vez más lento del patrimonio mínimo total, y es que el patrimonio mínimo por persona, a medida que aumenta la población de afiliados, va a ir disminuyendo. Y esto es consistente para las dos EPS, para la EPS-B también se ve que el patrimonio mínimo total crece, pero a tasas cada vez más pequeñas, y el patrimonio por persona decrece. Ahora, el ministerio define los factores de ajuste como el porcentaje de los ingresos operacionales que las EPS tienen que mantener como reserva para su patrimonio mínimo. Lo que nosotros hacemos aquí es calcular esos factores de ajuste de acuerdo a los patrimonios que nosotros hemos estimado,
y usamos información de los balances de las EPS que están en la página de la superintendencia, y el ministerio define que los ingresos operacionales están compuestos por estas cuentas del Plan Único de Cuentas: Fondo de Incapacidad por Enfermedad General, Unidad de Pago por Capitación, Unidad de Pago por Capitación Adicional, Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención, la cuota moderadora, los copagos, contratos de planes de atención complementaria y el costo de ventas. Entonces, usándolo, el patrimonio que calculamos bajo el pago actual del gobierno, teniendo en cuenta la cuenta de alto costo, estos deberían ser los factores de ajuste óptimos. Actualmente los factores de ajuste que define el gobierno están entre 8 y 10% para todas las EPS, pero de acuerdo a lo que nosotros calculamos, deberían haber algunas EPS que tienen que acumular más del 10% de sus ingresos operacionales. Por ejemplo, la EPSD en el 2010 tenían que tener casi 17% de sus ingresos operacionales en patrimonio, mientras que hay otras que deberían tener tan solo el 2% y no el 8% que propone el ministerio. Entonces, pues para finalizar, la importancia del trabajo que nosotros estamos haciendo es que cuando uno tiene en cuenta el riesgo de las enfermedades crónicas o de larga duración ex ante, uno puede calcular unos niveles de patrimonio que son más adecuados con la realidad de cada EPS, porque uno está teniendo en cuenta la distribución de afiliados por enfermedad, por sexo, por edad y ubicación dentro de cada EPS. Si uno no tiene en cuenta eso ex ante, sino ex post, como lo está haciendo el gobierno con la cuenta de alto costo, pues entonces ustedes ven que los patrimonios que deberían tener las EPS son muy grandes. Además, eso puede llevar a que unas EPS con una población relativamente sana de afiliados tengan que acumular un nivel de patrimonio muy alto, mientras que otras que tienen una población relativamente enferma de afiliados tengan que acumular un patrimonio muy bajo. Entonces, por eso es la importancia de ajustar el riesgo de suscripción ex ante. Y pues como mostraba en las gráficas anteriores, el patrimonio mínimo total no crece linealmente con el número de afiliados, sino crece a tasas cada vez menores, y eso corresponde con un patrimonio marginal que es decreciente. Gracias. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Un par de preguntas que queramos hacerle a Natalia, Ramiro. Y Gracias. No, está muy interesante pues este trabajo. Yo lo que estoy entendiendo, Álvaro y Natalia, es que con respecto a lo que se había hecho hace unos años, es que se están usando, simulando cuáles serían los patrimonios necesarios si la UPC se ajustara no como hoy por edad y sexo, sino usando enfermedades crónicas como ajustador de riesgo. Entonces, eso quiere decir que si uno calcula la UPC mejor de lo que lo hace hoy en día, incorporando variables médicas además de edad y sexo, eso implicaría que las EPS tendrían que tener un requerimiento patrimonial menor. Sin embargo, lo que me parece primero buenísimo, porque eso es como mensaje que se entienda que eso no es una cuestión estática y que conforme se mejore la calidad del cálculo de la UPC, los requerimientos patrimoniales serían menores para las EPS. Entender que eso no es estático y que hay esa relación me parece muy importante, digamos, en que haya ese entendimiento en la tecnocracia del sector. Una implicación que se me ocurre es que esto puede entenderse como una cesión de riesgo. O sea, en el límite, si uno pudiera calcular la UPC ex ante con un modelo cuyo R cuadrado fuera 100%, las EPS no necesitarían patrimonio. Y yéndome para el otro lado, lo que estaba pensando es que cuando uno pasa del modelo actual de cálculo de la UPC al modelo mejor que propuso Álvaro ayer y que se debería adoptar, que incorpora variables médicas, ahí lo que está haciendo es que la FOSIGAL está reteniendo más riesgo y está cediéndole menos riesgo a la EPS. Entonces, eso implicaría que pasar a ese nuevo cálculo de la UPC implicaría menor requerimiento patrimonial para la EPS, pero de pronto mayor requerimiento patrimonial para FOSIGA.
¿Sí me explico? Lo de menos que se necesita a nivel de las EPS lo necesitaría Fosiga, además porque está reteniendo más riesgo. No sé si, pues lo digo como por intuición, pero podría ser esa una implicación. Pues eso es cierto, pero de todas maneras, como la EPS tiene que tratar a esos pacientes con enfermedades de larga duración, entonces ella está asumiendo todo ese riesgo ella misma. Sí puede ser que los requerimientos patrimoniales del FOSIGA tengan que crecer debido a un mejor cálculo de la UPC. Yo no sé si estamos viajando en direcciones contrarias dentro del sistema, porque la nueva ley le pone una limitación al uso de los recursos económicos de las EPS que no pueden ser destinadas sino a todo lo que sea relacionado con la salud de sus afiliados. Eso es una contradicción frente al hecho de denominarlas aseguradoras. O sea, esas en realidad no son aseguradoras, porque no tienen la libertad de poder hacer utilidades incrementales en otras actividades para poder sostener el negocio principal. Y yo veo que en el si yo lo entendí bien, en su planteamiento están construyendo un patrimonio con los recursos pagados para la salud, o sea que una parte del recurso se estaría destinando para construir un patrimonio. Eso no es que sea pecado, lo que está en contradicción es que esas son sociedades organizadas como sociedades comerciales, y entonces lo que habría que hacer es que jurídicamente, en realidad de verdad, todas, absolutamente todas las entidades que hoy llaman aseguradoras en salud debieran ser sociedades sin ánimo de lucro, o sea, en donde no hubiera la más remota posibilidad de hacer utilidades extraordinarias u ordinarias del curso normal de la operación. Gracias. Pues precisamente los factores de ajuste que define el gobierno tienen en cuenta los ingresos operacionales que están causando las EPS. Lo otro es que es importante que las EPS tengan un patrimonio mínimo, y el que lo tengan no quiere decir que no sean aseguradoras, sino todo lo contrario. Si tienen un patrimonio mínimo es precisamente porque si se llegan a quebrar, ¿qué va a pasar con todos los afiliados que pertenecen a esa EPS? Gracias, muy amable. Muy interesante el trabajo. Dos preguntas muy puntuales. Uno, ¿cuál fue la fuente de información para los diagnósticos? Y dos, ¿qué hacer en un país donde los diagnósticos no se llevan porque está basado más en el tema de procedimientos que de diagnósticos, para poder aplicar una fórmula como la que tú estás planteando? Los datos son los datos de suficiencia del ministerio. Las EPS, la información que le pasan al ministerio, tienen una variable que se llama diagnóstico, que está codificada, de ahí es que la tomamos. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Eso ya tiene que ver con la relación entre EPS y prestador de servicio, que en este caso nosotros no estamos cubriendo, solo estamos cubriendo la relación EPS-Ministerio, Gobierno. Bueno, Natalia, muchas gracias. Osvaldo Sánchez, vamos a presentar su trabajo. ¿Sí? Valiosa. Y hay un hecho objetivo sobre esa información, y es que si tú usas los diagnósticos, predices mejor el gasto. Y eso es, si el diagnóstico lo pusieron al azar, de si no tiene nada que ver realmente con la morbilidad de la población, pero si eso que hicieron ayuda a predecir, eso quiere decir que hay información muy valiosa. Y es un hecho que así es.